vamos a ver reacciones químicas, vamos a ver los diferentes tipos de reacciones químicas, ¿no? Un repaso, igualmente en caso de reacciones nucleares y también vamos a completar con la parte de estequiometría, ¿no? En caso de los diferentes tipos de balanceos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de reacciones químicas, nos referimos a los cambios o transformaciones que se van a dar en una o más sustancias, ¿no? Llamadas reactantes, los cuales van a dar eh, otras sustancias diferentes, llamados productos, que van a tener propiedades distintas a los reactantes, ¿no? A los que han participado en la reacción, como estamos viendo acá, para el caso, por ejemplo, de nitrógeno y hidrógeno. Vemos aquí, por ejemplo, son gases, ambos son gases, pero tienen propiedades diferentes, ¿no? Que van a dar origen a otro gas. Esto, por ejemplo, el gas es amoníaco, es un gas. Entonces está dando un producto distinto, ¿no? Con propiedades distintas. Entonces, eso es una reacción química. Entonces, vamos a aclarar acá, en una reacción química no hay cambios, ¿no? En cuanto a nivel del núcleo. Entonces, no se va a transformar un elemento químico en otro elemento. En una reacción química se conservan los elementos. Acuérdense ahí que qué tipo de electrones participan en una reacción química, los electrones de valencia, los electrones que están en la última capa, ¿no? Entonces, cuando vimos los diferentes tipos de enlaces, ahí no hemos destacado los electrones de valencia. Bien, entonces, en la parte de una reacción, vamos a ver en una reacción química, se va a ver en la representación gráfica, jóvenes, es una ecuación química, ¿no? Entonces, vamos a representar las sustancias que participan en la reacción, a los cuales se conoce como reactantes, y los que son productos de esa reacción se conocen como productos, que pueden ser uno o más productos, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos productos. Y recordando de la ley de conservación de las masas, acuérdense entonces, por ejemplo, aquí participan, vamos a suponer, tanto gramos de reactantes y esa misma cantidad se debe generar en caso de productos también. Entonces, aquí en la representación gráfica vamos a ver, ahí ustedes pueden ver aquí entre paréntesis, ¿no? Diferentes letras. Cuando dice S significa sólido, L es líquido, cuando dice AC, que es en solución, ¿no? En solución, y esto es un gas, ¿no? Es solución acuosa, ¿ya? Y acá los diferentes números que anteceden a los elementos, a las moléculas, esos son los coeficientes estequiométricos. Bien, y además de eso, tener en cuenta esta flecha, ¿no? Que va en una sola dirección, eso es sentido de la reacción. Entonces, sentido de la reacción solamente es de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, no hay otro sentido. Bien, entonces, aquí vemos ya clasificación de reacciones químicas. Entonces, va a haber diferentes tipos de reacciones químicas según el comportamiento de los reactivos. Primero, según el comportamiento de los reactivos. Entonces, ¿cómo se comportan los reactivos? Aquí vamos a tener reacción de adición, síntesis o llamado también combinación. Tres nombres. Entonces, dos reactantes reaccionan y van a dar un producto, ¿no? Se juntan, se combinan, por eso se llama de síntesis combinación. Entonces aquí, ejemplo clásico, caso de hidrógeno más oxígeno reaccionan para dar origen al agua. Entonces aquí están combinándose estas dos moléculas, se combinan para dar origen a en caso otro producto que tiene pues una característica muy distinta, ¿no? Propiedades químicas distintas, que es el agua. El caso de amoníaco ya habíamos visto ya, y vemos aquí lo mismo, ¿no? Y se está juntando el nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco. Tenemos, según este tipo, también tenemos reacciones de descomposición. El caso contrario, ¿no? Que en el anterior se juntaban dos reactantes para generar un producto. Aquí, lo que pasa en la descomposición es una sustancia
¿no? Se separa en dos en los componentes, ¿no? En caso, vemos acá, por ejemplo, clorato de potasio. Aquí le aplicamos calor. Para esto sí es necesario, ¿no? Necesario la aplicación de energía. Por ejemplo, en este caso se está aplicando calor a alta temperatura y se descompone, ¿no? Se descompone en sus componentes. Entonces está dando origen a dos componentes. A esta descomposición, cuando se aplica calor, se denomina pues pirólisis, ¿no? Por pirólisis podemos descomponer, claro que sí. Y lo mismo el caso, por ejemplo, del bicarbonato. No sé si ustedes habrán visto, han escuchado, por ejemplo, el bicarbonato que se utiliza para hornear, por ejemplo, tortas, queques, etcétera. Entonces, se aprovecha, ¿no? Esa reacción de descomposición que se genera en caso de bicarbonato, en calor que va a generar. Por descomposición va a generar CO2. Entonces, fíjense, bicarbonato es esto, ¿no? Bicarbonato de sodio. Ya vamos a poner bicarbonato. Entonces, en caso de pirólisis, ¿no? Ese triángulo significa calor. ¿Qué se va a generar? Se va a generar CO2 y acá se puede generar agua, ¿ya? Entonces, ese CO2 es justamente lo que se aprovecha. ¿Para qué? Para que le dé volumen, ¿no? A la masa, ¿ya? Entonces, eso es, por ejemplo, caso de aumento de volumen químico, ¿no? De la masa. Entonces, eso se llama pirólisis. El caso del agua, por ejemplo, el agua se puede descomponer, pero para la descomposición que se tiene que aplicar corriente eléctrica para generar hidrógeno y oxígeno. Eso se conoce como electrólisis. Tenemos también reacciones de sustitución, desplazamiento. Entonces, sustitución, aquí claramente vemos, fíjense, cómo el A sustituye al B. Entonces, lo desplaza al sustituir, lo desplaza al B. Entonces, aquí se forma AC y B queda solo. Entonces, aquí tenemos sodio metálico con el agua. Entonces, el caso del sodio está desplazando el hidrógeno y se va a formar hidróxido de sodio. El hidrógeno se genera como gas. En caso de zinc, con sulfato de cobre, por ejemplo, el zinc desplaza al cobre, se genera sulfato de zinc y cobre queda solo. Y justamente esta reacción, jóvenes, se utiliza ¿para qué? Se utiliza para la obtención de cobre metálico, ¿no? Entonces, fíjense, a partir, ¿no? El cobre se puede encontrar en la naturaleza en forma de sales. Entonces, ¿cómo se recupera, cómo se obtiene cobre metálico? Por una reacción de sustitución utilizando, por ejemplo, zinc. Bien. También tenemos reacciones de desplazamiento doble o llamado también metátesis, ¿no? En este caso, ¿qué va a haber? Doble desplazamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, por ejemplo, en el caso de el A desplaza a C. Entonces, se va a formar A, D. Y a la vez, vemos, claro, el C puede desplazar A y se va a generar CB. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el caso de nitrato de plata con ácido clorhídrico. Vamos a ver que se genera cloruro de plata. Entonces, ¿qué es lo que está generando? Aquí vemos, por ejemplo, la plata está desplazando al hidrógeno y viceversa, ¿no? Entonces, al final se forman, fíjense aquí, ácido nítrico. En caso de sulfato de sodio, nitrato de plomo igualmente, ¿no? El sodio es desplazado, por ejemplo, por el plomo. Ahí está, mira, entonces aquí se genera sulfato de plomo y a la vez se va a formar nitrato de sodio. Entonces, esto se llama desplazamiento doble o metátesis. Y otra clasificación vamos a tener según energía involucrada. ¿Qué significa? Acuérdense, en una reacción química puede generar energía o en todo caso hay reacciones químicas que necesitan energía para llevarse a cabo y se gasta energía. En otros casos, esa reacción química genera energía. Entonces, a esas reacciones químicas generan energía, jóvenes, se les conoce como reacciones exotérmicas, como el caso de reacción de combustión, ¿no? Clásico que lo utilizamos, ¿no?
en casa y a nivel industrial, ¿no? Utilizando los combustibles para la generación de calor. Entonces, esto, por ejemplo, el metano, más CO2, más oxígeno se va a generar, pues, CO2 y agua, pero aquí se va a generar calor. Lo mismo cuando se trabaja también otras reacciones, ¿no? Otras reacciones también igual pueden, las reacciones exotérmicas pueden generar calor, ¿no? Por ejemplo, solamente disolver hidróxido de sodio, por ejemplo, en agua, es una reacción exotérmica y te va a generar calor. Por eso, cuando uno disuelve este hidróxido de sodio, jóvenes, esto viene en forma sólida, viene pues en lentejas o granallas, ¿no? Que son altamente higroscópicos. Entonces, cuando uno disuelve, o sea, para disolver, claro, con agua, entonces ahí lo que va a pasar es que el sodio y el ion OH se van a disociar. Al disociar se genera gran cantidad de calor, ¿ya? Entonces, cuando uno disuelve más el agua va a llegar a un punto de que se va a evaporar una parte del agua, ¿no? Uno puede ver que se evapora, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no? Qué concentración estás preparando, ¿ya? Entonces, jóvenes, esos son reacciones exotérmicas. Y aquellas reacciones que requieren, pues, calor para que se lleve a cabo, ¿no? Entonces, esos son reacciones endotérmicas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, esta es una reacción exotérmica. En realidad es una reacción de composición, ¿no? En este caso tenemos óxido de mercurio. Entonces yo quiero obtener mercurio, nada más, entonces aplico calor. Y aquí lo que se está generando es pirólisis, ¿no? Entonces, pero para esto se necesita calor. Entonces ahí vemos en el calor y en cantidad de energía, fijan 181.6 kilojoule por mol. Entonces la diferencia que se va a generar, ¿no? Vamos a ver la cantidad de energía que se necesita. Entonces, cuando ustedes ven una reacción química, la diferencia de entalpía, el H es entalpía, es negativa, significa que es una reacción exotérmica. Si la diferencia de entalpía, jóvenes, esto es positiva, significa que es una reacción endotérmica. Entonces, con eso nada más les puede decir si una reacción es exotérmica, endotérmica, pueden identificar, claro que sí, con el signo nada más, ¿ya? Bien, entonces, la otra tenemos según el sentido de la reacción. Según sentido de reacción, hay reacciones que ocurren en un solo sentido, ¿no? Es irreversible, ya no pueden retroceder. Pero hay reacciones que ocurren en ambos sentidos, ¿no? Puede ser a la derecha y luego regresan a la izquierda. Entonces aquí, por ejemplo, reacción de combustión, ¿no? Combustión, ¿ya? Esta reacción de combustión, todos sabemos que es una reacción irreversible. A esto se conocen como irreversibles en un solo sentido, jóvenes. Entonces de acá ya no se puede recuperar, ¿no? CO2, agua generado, ya no se puede recuperar, ¿no? Y aquí también en caso tenemos reacción de pirólisis, ¿no? De carbonato de calcio que se va a generar CO2 y óxido de calcio, igualmente irreversible. Igual aquí tenemos ácido clorhídrico, por ejemplo, lo sometemos, por ejemplo, un metal zinc, lo llevamos con ácido clorhídrico, lo disolvemos, se va a formar una sal. Igualmente aquí también es irreversible. Pero hay reacciones reversibles, dijimos, ¿no? Como el caso de la obtención de amoníaco, jóvenes, es reversible. Generalmente, fíjense que ocurre acá con la reacción para este lado y una vez que satura, esta reacción puede retroceder, ¿ya? Igualmente aquí, caso de óxido de nitrógeno, que igual aquí se va a generar otro tipo de óxido de nitrógeno que también es reversible. Igual aquí hidrógeno con yodo reacciona, yoduro de hidrógeno, igual irreversible. Pero las reacciones reversibles, jóvenes, ¿dónde vamos a destacar? Creo que más adelante, ¿no? Reacciones reversibles. Muchas reacciones reversibles ocurren en nuestro organismo, en un organismo vivo. En caso específico vamos a ver organismo humano. Entonces, por ejemplo, ¿qué reacciones
reversibles ocurre esta reacción, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener acá, a ver, bicarbonato, ¿no? Entonces, tenemos esto. Esta reacción ocurre de esta manera, ¿no? Se forma ácido carbónico, ¿ya? O en todo caso, ácido carbónico que puede pasar eso. ¿Y cuál es la importancia de este tipo de reacciones en el organismo, jóvenes? La importancia es que este tipo de reacciones actúan como tampones, ¿no? Como buffer, son los responsables de mantener el pH en el organismo. Entonces, ¿qué es lo que hace, no? Por ejemplo, las reacciones aquí de bicarbonato, por ejemplo, tenemos tampón bicarbonato. Entonces, los procesos metabólicos pueden generar iones hidrogeniones. Como consecuencia de acumulación de estos iones hidrogeniones, va a aumentar el pH, porque el organismo no debe aumentar el pH. Entonces, ¿qué va a pasar? Si aumenta el pH, aumenta el caso de iones hidrogeniones, fíjense la reacción hacia dónde va, hacia la derecha, en este caso, ¿no? Para formar ácido carbónico en la forma no ionizada. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se requiera iones hidrogeniones, la reacción va hacia la izquierda. Entonces, de esa manera se mantiene el pH. Entonces, en un momento, cuando está en equilibrio, claro que se mantiene, ¿no? La reacción no se mueve ni a la derecha ni a la izquierda, pero cuando sea necesario se mueve, ¿no? Entonces, eso es la característica de las reacciones reversibles en nuestro organismo. Según cambia el número de oxidación, ¿a qué se refiere ya? La oxidación, es decir, van a cambiar el número de oxidación los elementos químicos. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, nitrógeno, ese molecular, tiene estado de oxidación cero, igual hidrógeno en su forma molecular, estado de oxidación cero. Entonces, cuando forman amoníaco, el hidrógeno, acuérdense que está con +1, y el caso de nitrógeno está con -3. Entonces, ¿qué estamos viendo? El nitrógeno está pasando a -3. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Cuando bajan de estado de oxidación, eso es reducción. Entonces, cuando aumenta el estado de oxidación, o sea, cuando va hacia lo positivo, eso es oxidación. Cuando van hacia lo negativo, eso es reducción. Entonces, si ponemos así, ¿no? De esta manera, aquí está 0, para acá positivo, para acá negativo. Entonces, cuando se mueven para este lado, eso es oxidación. Y cuando se mueven para este lado, el estado de oxidación, eso es reducción. Ya está. Bien, entonces, ahí abajo también vemos, ¿no? El zinc, acuérdense, en su estado elemental, siempre el estado de oxidación va a ser 0. Entonces, el zinc, fíjense cómo está pasando a zinc +2. Entonces, aquí se está oxidando. Y vemos el caso de hidrógeno, que es +1, está pasando a 0. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está reduciendo, ¿ya? Bien, entonces aquí hay detalles importantes, ¿no? Entonces, en caso de toda reacción redox. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, aquí ocurre reducción, aquí oxidación. Entonces, dijimos en reducción disminuye el número de oxidación, ¿no? Va hacia el negativo. Oxidación aumenta el número de oxidación. Pero además de eso, vamos a ver estos aspectos importantes, ¿no? Entonces, magnesio, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Se está oxidando, ¿no? Entonces, magnesio, al oxidarse, ¿qué está haciendo? Que está favoreciendo que el otro se reduzca. Por eso se conoce al magnesio, se va a decir como agente oxidante. En el caso de hidrógeno se está reduciendo. Al reducirse, eh, ¿qué está haciendo? Está oxidando al magnesio. Entonces, el hidrógeno va a ser agente oxidante. Magnesio, agente reductor. Hidrógeno va a ser
agente oxidante, ¿no? Oxida el magnesio, le quita electrones, fíjense, para pasar de +1 a 0. Pero además, en la parte de producto vamos a ver, por ejemplo, magnesio que se ha oxidado. A eso se conoce como forma oxidada. Entonces, toda esta molécula es la forma oxidada porque ahí está el magnesio que se ha oxidado. ¿Y esto qué es? Que se ha reducido en la forma reducida, ¿no? Así de sencillo. También vamos a ver aquí, va a haber reacciones no redox, ¿ya? Reacciones no redox. Entonces, claro, es verificar los estados de oxidación, ¿no? De las reacciones no redox. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, reacción de neutralización. Acuérdense eso. Claro, este es una base. Este es ácido, ¿no? Ácido clorhídrico. Va a generar una sal y agua. Y ahí, como pueden darse cuenta de que no hay cambio, ¿no? No hay cambio en los estados de oxidación de los elementos que están participando. Bien, entonces vamos a entrar a la parte de ecuaciones químicas, ¿no? Dijimos ya la parte de balanceo, ¿no? La ecuación química es la representación gráfica de las reacciones químicas y vamos a ver el balanceo, ¿no? Entonces, vamos a ver primero el método de tanteo simple inspección. Entonces, tanteo, ¿qué significa? Vamos probando números y con eso vamos a realizamos el balanceo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos amoníaco y hidrógeno, nitrógeno e hidrógeno va a generar amoníaco. Entonces, aquí tenemos 2 nitrógenos y para el otro lado también debo tener esa cantidad. Pero, ¿qué es lo que ocurre, no? 2 nitrógenos, amoníaco, si tuviera solamente amoníaco, aquí había 2 nitrógenos, entonces se ha puesto 2, ¿no? Entonces con eso ya se iguala, ¿no? Pero en el caso de, si yo lo pongo 2 acá, ¿qué va a pasar con el hidrógeno? Entonces habría 6 hidrógenos. Tengo 2 acá, multiplico por 3, ahí ya tengo 6, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para generar 2 moles de ¿qué? De amoníaco, ¿ya? 2 moles de amoníaco. Listo. Entonces, esa es la relación acuérdense de eso, ¿no? La relación que debe haber para una reacción completa. Una mol de nitrógeno con 3 moles de hidrógeno va a generar 2 moles de amoníaco. Aquí tenemos el caso de calcio, ¿no? Es una reacción de neutralización hidróxido de calcio con ácido clorhídrico y va a generar sal y agua. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces se hace un tanteo, aquí solamente colocarlo, calcio acá 1, calcio primero, empezamos siempre de los metales, ¿no? Cuando hay metales, verificamos los metales primero. Entonces calcio 1, calcio 1. Y luego vamos a lo que es el oxígeno. Entonces aquí hay un oxígeno, ¿no? Entonces tenemos un oxígeno. Con esto sería 2 oxígenos, ¿no? Esto multiplica 2 oxígenos. Entonces, aquí solamente hay un oxígeno y por eso se ha multiplicado por 2. Entonces, si yo multiplico por 2, ya voy en este caso, para el otro no metal, el ion cloruro, acá en el ácido clorhídrico. Entonces, para este lado hay 2. Entonces, multiplico por 2. Entonces, ya tengo acá 2 hidrógenos. Acá hay 2 hidrógenos, 4 hidrógenos. Con esto ya se completa los 4 hidrógenos. Balanceado. Entonces, igual aquí también lo mismo, ¿no? Lo mismo puedo manejar una mol, ¿ya? En el otro, perdón. 2 moles genera una mol de ¿qué? De cloruro de calcio y 2 moles de agua. Esa es la relación. En este caso tenemos ya una reacción de combustión, que se puede manejar también así, ¿no? Una reacción de combustión. Entonces, fíjense, se ha puesto de esta manera, yo puedo manejar así, ¿no? Entonces,
Vemos aquí para el caso de oxígeno, ¿no? Para el caso de oxígeno, fíjense acá hay 4 oxígenos y 7 oxígenos. Entonces, por 7 medios se ha puesto, ¿no? 7 medios, esto con esto se anula, ¿no? Entonces, pero para poder anularlo, el caso de 2 se ha multiplicado por 2 a todos, ¿no? Y por lo tanto se tiene esta relación. El caso de coeficientes no pueden estar así en fracciones, ¿no? Entonces, por eso, para que sean enteros, se ha multiplicado por 2 y, claro, suben los números de los demás coeficientes. Bien, el método de número de oxidación. Un método número de oxidación. Entonces, también aquí vamos a aplicar el método número de oxidación. Ahí tenemos ya se ve el número de oxidación de los elementos, ¿no? Por ejemplo, azufre que está con -2, fíjense, ha pasado a 0. Es esto, ¿qué es lo que está pasando? Se está oxidando. Nitrógeno +5 ha pasado a +3. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? Se está reduciendo. Entonces, ¿qué se hace? Se saca, ¿no? Los elementos que se están oxidando y se están reduciendo. Entonces, sacamos aquí el azufre, -2, y pasa a 0, ¿no? Azufre 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está oxidando, está liberando 2 electrones. Para el caso de nitrógeno, nitrógeno está ganando 3 electrones para pasar a +2. Entonces, ¿qué hacemos? Luego lo multiplicamos, hacemos un cruce, ¿no? Acá hay 2 electrones, acá 3 electrones. Entonces, arriba lo multiplico por 3, abajo por 2. Entonces, la semireacción va a ser esto, ¿no? Si multiplico 3 azufre, 2 nitrógeno, acá para el caso de los reactantes, luego para el caso de productos. En los productos, caso de nitrógeno, fíjense, primero va nitrógeno, 2 nitrógeno, 3 azufre. Y la reacción completa va a ser así. Para el azufre, azufre 3. Acá el nitrógeno 2. Para acá el azufre 3. Nitrógeno 2. Y luego, claro, si falta, a veces con eso no es completo, ¿no? En algún producto va a faltar, entonces ahí se completa. Aquí, por ejemplo, faltaba y se ha completado con 4. Entonces ahí tenemos los coeficientes, ¿ya? De la reacción química por el método número de oxidación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro método, el método del ion electrón. Es uno de los métodos un poquito más complejos, ¿no? En medio ácido. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el zinc con ácido nítrico, ¿no? Para generar una sal de zinc. Ella a la vez va a generar un óxido nitroso y agua. Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Entonces, aquí se está viendo que el zinc se está oxidando porque el zinc está pasando de 0 a +2, nitrógeno de +5 a +4. Entonces, está ganando un electrón. Entonces, ¿qué se hace? No se saca, acá, por ejemplo, es el zinc, le ponemos el zinc acá, ¿ya? Entonces, esto es el metal que se está oxidando, y acá, el caso nitrato, ¿no? Sacamos, y luego agregamos por acá, le agregamos iones hidrogeniones, ¿no? En caso 2 iones hidrogeniones. Y luego, por acá, se agrega agua. Ya está. Entonces, acá se agrega agua. Entonces, eso es para el que está reduciendo, ¿no? Iones hidrogeniones y agua. Entonces, vemos acá cuántos electrones, ¿no? Electrones acá arriba, 2 electrones. Es lo que está perdiendo, abajo un solo electrón. Y lo mismo en el anterior, multiplicamos en cruz, ¿no? Entonces, esto por 2 acá, este 2 por este 2 electrones, y esto por este electrón, ¿no? Por este electrón. Listo. Entonces, con eso sería esto la semireacción. Fíjense acá, el 4 hidrógenos sería por la multiplicación, ¿no? Y 2 nitratos. Y para el caso de zinc solamente sería 1. Y luego se hace
ya de toda la, se completa toda la reacción. Entonces, aquí el detalle es aumentar iones hidrogeniones. Justamente de dónde proviene eso, de la disociación del ácido nítrico. O sea, de ahí se agrega. Y por el otro lado, ¿por qué se agrega agua? Porque también es el agua. Aquí lo que se genera en esta reacción se genera agua. Entonces, se agrega agua y con eso podemos completar la reacción. Eso es el método de ion-electrón. Muy bien. Existen reacciones óxido-reducción en el organismo, ¿no? En la bioquímica. ¿Cómo es eso, no? Entonces, en nuestro organismo hay procesos metabólicos que van a generar electrones y que van a necesitar electrones. Entonces, como el caso de respiración, ¿no? Respiración celular. ¿Qué se genera? Se generan electrones por ruptura de los enlaces. Y esos electrones, ¿hacia dónde tienen que ir? Hacia la cadena de transporte de electrones para generar energía. Pero ¿quiénes transportan eso? Aquí viene la figura de los transportadores. Son nucleótidos, ¿no? Esto es una parte nada más del nucleótido del NAD, ¿ya? En este caso es un ejemplo del NAD, pero también existe el FAD, ¿ya? Que es otro nucleótido, ¿ya? Entonces el NAD, eh, nicotín, adenín, dinucleótido, ¿ya? Entonces este nucleótido tiene la capacidad de recibir electrones cuando se genera una reacción química, cuando genera electrones, capacidad de recibir electrones. Entonces, en la respiración celular, ¿qué se generan? Se generan electrones. Por ejemplo, la glucólisis se genera electrones. ¿Y cómo llegan esos electrones a la cadena de transporte de electrones? Transportado por estas moléculas, ¿no? Entonces, el NAD, por ejemplo, el NAD al recibir electrones, o en todo caso vamos a representarlo así, ¿en qué se va a convertir? NADH. Entonces, el NAD, así como está, es la forma oxidada. Al recibir electrones se reduce, se convierte en NADH. Entonces, NADH se moviliza a la cadena de transporte de electrones. Y ahí cede electrones, por ejemplo, a una proteína, cede electrones a las flavoproteínas, y ahí se inicia la cadena de transporte de electrones para generar ATP. Entonces, aquí tenemos el NAD, esa es la estructura NAD, esta es la NAD oxidada. Entonces, al ceder electrones a las reacciones que necesitan electrones, se queda así en esta forma, ¿no? Pero esto no es así de sencillo, ¿no? Hay una enzima que cataliza, ¿no? Todo esto, la oxidación, la reducción de NAD. Entonces, vemos acá, fíjense, es un nucleótido, les decía, un nucleótido se caracteriza, acuérdense, tiene su pentosa, tiene su grupo fosfato y base nitrogenada. Esta es la base nitrogenada. Entonces, vemos acá la forma oxidada. Entonces, al reducirse, o sea, al aceptar electrones, fíjense cómo ingresa electrones acá, ¿no? Entonces se generan hidrógenos acá. Y a la vez es reversible, pues, ¿no? Entonces, cuando un proceso necesita electrones, fíjense, la reacción va hacia este lado. Entonces, esto se oxida, ¿no? Se oxida, o sea, cede este electrón a esa reacción que necesita electrones, o en todo caso, cede ese electrón para que el electrón en la cadena de transporte de electrones se convierta en ATP, ¿ya? Aquí tenemos una reacción, por ejemplo, a partir del etanol que se genera ácido etanoico. Entonces, aquí fíjense en procesos bioquímicos. Son reacciones químicas, jóvenes. Procesos bioquímicos, reacciones bioquímicas son reacciones químicas. Pero ¿cuál es el detalle? Aquí no participan catalizadores químicos, sino participan catalizadores orgánicos, como el caso de las enzimas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el etanol NAD oxidado viene como producto de, de esta enzima, por la acción de esta enzima, fíjense, alcohol deshidrogenasa, el etanol se convierte en etanal, ¿no? Esto era el etanol, fíjense qué pasó con este hidrógeno, ¿no? Entonces está liberando electrones
y esos electrones son transferidos a NAT. Y esto se reduce, genera NADH. De etanal viene acetaldehído de hidrogenasa. Igualmente se genera electrones. Ahí está. Y va a generar ácido etanoico, ¿no? Así se genera. Fíjense, a partir de etanol se genera ácido etanoico. Es un ácido graso, ¿ya? Muy bien. Reacciones nucleares. Reacciones nucleares, jóvenes, son reacciones, ¿no? En donde hay cambios a nivel del núcleo. Y esto va a generar otros elementos químicos, ¿no? Un elemento químico por reacciones nucleares va a generar otro elemento químico. Entonces, aquí intervienen las partículas que forman el núcleo. En reacciones químicas solo participan los electrones de la última capa, los electrones de valencia. ¿Qué más? En reacción nuclear los elementos pueden convertirse en otros elementos, ya dijimos. En cambio, en reacciones químicas, aclaramos eso, no hay formación de nuevos elementos. Reacciones nucleares absorben energía, enorme cantidad de energía, o liberan enorme cantidad de energía. Reacciones químicas, o sea, la energía que se genera, la energía que se absorbe, no es comparable a las reacciones nucleares. Entonces aquí tenemos reacciones de desintegración radiactiva. Entonces un núcleo radiactivo, que puede ser de manera natural, porque hay núcleos radiactivos naturales, como el caso de radio, ¿no? Un elemento químico radiactivo, el plutón, también el uranio, ¿no? De manera natural pueden emitir radiaciones. Entonces, ¿qué van a hacer radiactivos? Emiten radiaciones, radiación alfa, núcleo-cel, radiación gamma y radiación beta. Entonces, ahí, por ejemplo, radiación gamma son ondas electromagnéticas, radiación beta electrones. Entonces, aquí estos núcleos radiactivos emiten radiaciones. Justamente se aprovecha esta capacidad que tienen algunos elementos químicos, ¿no? Entonces, la radiación gamma, por ejemplo, es una radiación que no es dañina. Muy aplicado, pues, a nivel de diferentes áreas por el hombre, ¿no? Por ejemplo, a nivel de alimentos, se utilizan para irradiar los alimentos, ¿no? Para reducir la carga microbiana, o en todo caso también para esterilizar, por ejemplo, quiere esterilizar la papa, ¿no? La papa que vende Perú, o en todo caso otro producto que vende Perú al extranjero para que ellos no puedan reproducirlos, se irradia, ¿no? Eso es la esterilización. Bien, en una descomposición radiactiva se pueden emitir partículas alfa. Ahí está partícula, por ejemplo, el caso uranio. Estos son las partículas alfa, ¿no? Las partículas alfa que se representan de esa manera, que puede representarse así también, ¿no? ¿Ya? Entonces, partículas alfa y se genera otro elemento químico, ¿ya? O sea que se está representando como helio, ¿no? 4, número de masa, y acá como número atómico, claro, es la representación como 2, ¿ya? Y se generan nuevos elementos, ¿no? Nuevos elementos que se generan. Partículas beta, igualmente, ¿no? Aquí vamos a ver partículas beta, por ejemplo, carbono 14, genera partículas beta, que no tiene acá solamente que tiene carga acá, ¿ya? Y vemos que va a generar un isótopo de nitrógeno, ¿no? Un isótopo de nitrógeno. Entonces, vamos a ver, las partículas beta se van a representar de esta manera, ¿ya? Radiación gamma, que habíamos indicado, es 0,0, ¿no? La radiación gamma, ¿no? Entonces, algunos elementos que pueden también generar radiaciones gamma. Entonces, a nivel del Sol se generan, pues, diferentes tipos de radiaciones. Ahí, aparte de ultravioleta, los rayos X, aparte de estos tipos de radiaciones, se generan diferentes tipos de radiaciones. Entonces, series radiactivas, ¿en qué consiste? A partir de un elemento padre se genera, pues, una serie de radiación que se genera rayos alfa, beta, así sucesivamente, y van generando diferentes elementos. ¿Hasta qué punto? Hasta el estabilizarse, ¿ya? Entonces el uranio
Es uno de los elementos radiactivos. Entonces, clasificación de reacciones nucleares. La fisión nuclear, ¿en qué consiste? ¿No? Cuando hablamos de fisión nuclear, la ruptura del núcleo. Entonces, el núcleo de un elemento químico se va a romper y va a generar otros elementos, ¿no? Aparte de eso, de radiaciones, otros elementos. Aquí, por ejemplo, generan neutrones, ¿no? Se generan neutrones, ¿no? Pero aparte de eso, otros elementos que se están generando. Entonces, para la fisión, fíjense que se necesita energía, ¿no? La energía se tiene que bombardear con neutrones para que se pueda llevar a cabo la fisión nuclear y generar otros elementos. Esto es el fundamento de la generación de la bomba atómica, ¿no? Entonces se requiere una cantidad de energía, pero una vez que inicie la fisión nuclear, va a generar gran cantidad de energía, ¿ya? Eso es la característica. En caso de la fusión nuclear, la fusión es, se juntan, ¿no? Dos elementos se juntan, como en el caso aquí que estamos viendo, ¿no? En caso del deuterio, ¿no? Y el tritio, ¿no? Que se van a juntar y van a generar otro elemento, en el caso, por ejemplo, del helio. ¿Y eso va a ocurrir dónde? Va a ocurrir en el Sol. En la fusión nuclear genera mucho más energía que la fisión nuclear. Alta energía que la fisión nuclear. Muy bien. Entonces, ecuaciones nucleares igualmente va a ser la sumatoria de la Z de los reactantes igual a la sumatoria de Z de los productos. Igualmente se debe cumplir la sumatoria de A, en el caso número de masa de los reactantes, la sumatoria número de masa de los productos. Entonces, aquí, fíjense, número de masa 246 más 12 de carbono, cuando sería 258. Abajo, 96 más 6 sería 102. Y debe cumplirse, ¿no? Debe cumplirse. Entonces, 254. Aquí es 258. Entonces, me dice cuánto vale A, ¿no? Es el coeficiente. Va, A vale 4, ¿no? 4 por 1, 4 arriba me va a dar 4. Entonces, lo sumo, 258. Abajo, 0, ¿no? Porque este 0 es 102, con eso se está completando. En el caso de neutrones, claro, Z va a ser 0. Solamente el número de masa va a ser 1. ¿Listo? Eso se debe cumplir. Muy bien. Reacciones estequiométricas, sustancias combinan en proporciones fijas y definidas. Entonces, aquí hay que tener en cuenta, acuérdense que ya habíamos visto el número de moles, y a la vez acá también si expreso en pesos, esto es la relación, ¿no? Nitrógeno 28 gramos, aquí hidrógeno, acuérdense que hay 2 por 3, 6 y 34. Es decir, debe reaccionar 28 gramos de nitrógeno con 6 gramos de hidrógeno para generar 34 gramos. En condiciones normales, recordemos, una mol a cuánto de volumen equivale 22.4. Aquí hay 3 moles, simplemente es multiplicarlo, igualmente aquí también por 2 moles multiplicarlo, ¿ya? Bien, entonces aquí tener en cuenta el reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante, jóvenes, es aquel reactivo que limita la reacción. Es el reactivo que se encuentra en menor cantidad, menor proporción estequiométrica. El exceso se encuentra en mayor cantidad. Entonces, en una reacción el exceso siempre va a quedar, va a sobrar. En cambio, limitante, todo se va a consumir, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos acá el nitrógeno con hidrógeno para generar amoníaco. Entonces, reactivo limitante va a ser nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno, reactivo limitante, hidrógeno, reactivo en exceso. Entonces, ¿y cómo vamos a determinar eso? Vamos a determinar más adelante de una manera sencilla, ¿ya? Pureza de reactivo. Tener en cuenta, jóvenes, los reactivos no vienen puros al 100%. Por ejemplo, dice, tengo acá cloruro de sodio, ¿no? Cloruro de sodio tiene algo de impureza y que puede tener, por ejemplo, algo de agua o en todo caso otras sustancias. Entonces, muy importante tener en cuenta la pureza. Entonces, me van a decir, por ejemplo, este reactivo tiene una pureza 98%. ¿Qué significa 98%?
que 2% son impurezas. Puede ser agua u otras sustancias, ¿ya? Porcentaje de rendimiento de una reacción, algo muy importante. En una reacción, casi nunca se va a dar al 100% el rendimiento, jóvenes. Casi nunca se va a dar al 100% rendimiento. Entonces, la idea es llevarlo, pues, a ese 100% de rendimiento. Entonces, porcentaje de rendimiento, ¿cómo se calcula? Cantidad teórica, ¿no? Teóricamente, ¿cuánto debería? Esa es la cantidad teórica. Teóricamente, ¿cuánto debería obtener? ¿Ya? Y pero en la realidad, en la práctica, obtuve una cantidad. Entonces, cantidad obtenida en la práctica sobre cantidad teórica por 100. Eso es rendimiento de la reacción. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a avanzar con el ejercicio. La primera dice, las transformaciones químicas se presentan mediante ecuaciones químicas. Cuando están balanceadas se expresan como ecuaciones estequiométricas. Entonces, estequiometría es eso, ¿no? Que la reacción debe estar balanceada. A partir de los siguientes ejemplos. En la sangre, el ejemplo que dijimos, ¿no, jóvenes? Los iones hidrógeno, ¿no? En la sangre, los iones hidrógeno, ¿ya? Ahí estamos. Se une a los iones bicarbonato según la ecuación química. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces se une a los iones bicarbonato según la ecuación química. Entonces, eso es, ¿qué tipo de reacción es, dijimos, jóvenes? Es una reacción reversible, ¿ya? Es una reacción reversible, ¿ya? Puede ser la reacción hacia la derecha o izquierda cuando se requiera, ¿ya? El caso de metanol, en la B, dice metanol, ¿no? En la metanol se puede formar haciendo reaccionar hidrógeno y monóxido de carbono. ¿Puede darse eso? Sí, sí se puede dar. Pero ¿qué tipo de reacción es esto? Es una reacción irreversible, ¿no? Vemos una reacción en un solo sentido, nada más. En la C, cuando reacciona cloruro de sodio y ácido sulfúrico forman ácido clorhídrico y sulfato de sodio, ¿no? Ahí vemos ácido clorhídrico y sulfato de sodio. Igualmente acá, ya es una reacción, en un solo sentido, una reacción irreversible. Y aquí podemos ver también, es una reacción de sustitución, ¿no? Acá fíjense cómo hay sustitución y a la vez podemos destacar, es una reacción de doble sustitución, ¿ya? Es una reacción doble sustitución. ¿Qué más? La reacción entre el nitrato de mercurio, este es el nitrato de mercurio, y sulfuro de sodio produce sulfuro de mercurio y nitrato de sodio. Es una reacción irreversible. Igualmente, aquí también podemos decir es una reacción de doble sustitución. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿No? Selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Entonces, la reacción de A es de síntesis e irreversible. Si es de síntesis, jóvenes. Acuérdense, síntesis se juntaban dos reactantes para dar origen a un producto. Pero ¿qué tipo de reacción dijimos? Irreversible. Pero acá, ¿qué nos está diciendo? Es irreversible. Listo, entonces esto no sería correcto. La reacción B es redox e irreversible, ¿no? Irreversible. Es redox irreversible. Entonces, aquí vemos, no es reversible, ¿no? Con eso ya podemos diferenciarlo. No es reversible, por más que pueda ser redox, pero ya con esto ya lo podemos descartar. No es una reacción reversible, es irreversible, ¿ya? La reacción C y D son de metátesis y no redox, ¿ya? Reacción metátesis y no redox. Sí, efectivamente, son no redox. Ustedes pueden verificar acá. Ninguno de los elementos cambia de estado de oxidación, pero estamos viendo que es doble sustitución. Igualmente acá tampoco hay cambio, ¿no? Por ejemplo, sodio acá, por ejemplo, +1, sigue siendo con +1. Entonces ambos son reacciones de doble sustitución o llamados también metátesis, no son redox. Entonces esto sería correcto y la respuesta sería la B.
Ejercicio 2. El fósforo que usamos en la cerilla se obtiene de la reacción de fosfato de calcio, ese es uno de los componentes, ¿no? Y un compuesto químico donde el silicio se combina con el oxígeno en una proporción 1:2. De acuerdo a la siguiente reacción. Ahí tienen, por ejemplo, este es el fosfato de calcio, el caso dióxido de silicio y carbono. Y va a generar el caso del silicato de calcio más fósforo, fíjense, fósforo elemental y monóxido de carbono. Al respecto, indica si es verdad o falso las siguientes proposiciones. La sustancia que se comporta como agente oxidante es el fosfato de calcio. Bien, vamos a ver acá la reacción. Entonces, aquí sí puede ver una reacción redox. Fíjense que el carbono está con 0 y el carbono acá está con +2. ¿Sí o no? Y además aquí podemos ver otro, el fósforo. El fósforo aquí está con +5, ¿ya? El fósforo ahí está +5 y aquí está con 0. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el fósforo? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el fósforo? Se está reduciendo. Fíjense que va yendo hacia negativo, ¿no? Y en cambio, el carbono se está oxidando. Entonces, sacamos, para poder hacer el balanceo, sacamos el fósforo acá y para el otro, como producto, el fósforo elemental. El calcio, perdón, el carbono elemental y acá carbono +2. Entonces podemos ver acá, fíjense, cuántos electrones se está transfiriendo, pero por cada átomo de fósforo, como hay 4, 20 electrones. Entonces ponemos 20 acá, ahí están los 20 electrones. Abajo, ¿cuánto se transfiere? Para el caso de carbono transfiere solamente 2 electrones. Entonces, arriba, 20 electrones, abajo 2. Entonces, ¿qué debería hacer, no? En cruce, debería multiplicar acá por 2, acá por 20. Pero esto podemos simplificar y por eso, fíjense, se ha multiplicado acá arriba 1 y por 10. Esto sería la ecuación, ¿no? Entonces, los coeficientes serían 2, acá 10 y acá 1 y 10. Bien, entonces, aquí el fósforo se está reduciendo. Entonces, si se reduce, esto es agente oxidante. El carbono, ¿qué es lo que está pasando? El carbono se está oxidando. Entonces, esto es el agente reductor. Entonces, este fósforo que se ha reducido en la forma reducida. Y este CO2, aquí el carbono que se ha oxidado en la forma oxidada. Listo. ¿Qué me están pidiendo? Me piden lo siguiente, ¿no? Me piden la sustancia que se comporta como agente oxidante es el fosfato de calcio. ¿Correcto, jóvenes? Sí, ¿no? Entonces, eso es correcto. Ya está. Correcto. La relación entre el coeficiente de la forma oxidada y la forma reducida. La forma oxidada. ¿Quién es la forma oxidada? ¿Ya? Es esto, la forma oxidada y la forma reducida. Es 10:1, ¿no? 10:1. Pero, ¿qué nos está dando? Es 1:10. Entonces, en el examen, jóvenes, esos detalles hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, es 10:1, no es 1:10. Muy bien. El otro dice, por cada mol de átomo de carbono se transfiere 2 moles de electrones. Eso es correcto, ¿no? Por cada mol de átomo de carbono, 2 moles de electrones. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tendríamos así, ¿no? Verdadero, falso, verdadero. ¿Ya? Verdadero, falso, verdadero. Entonces, la respuesta sería la C. ¿Ya? Muy bien. Entonces, al ejercicio 3. Pasamos al ejercicio 3. Dicen la ruta metabólica implican las reacciones de reducción, oxidación, redox, metabólicos a nivel bioquímico. Y los cofactores de nucleótidos de piridina, ya son nucleótidos, el NADH, NADPH, participan como transportador electrón en la mayoría de las reacciones de este tipo. El NADPH participa como donador de electrones, así es, porque está, cuando dice H es donador de electrones, no está reducida. Y en las reacciones de reducción.
y NAD como aceptor de electrones para oxidar intermediarios biosintéticos. Entonces, ahí está la imagen que nos da la B, la A, la B y la C. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la A, fíjense en esta reacción, NADPH está pasando NADP. ¿Qué está ocurriendo? Se está oxidando. Entonces, está cediendo electrón a un precursor oxidado. Y al final, el precursor oxidado se va a reducir. Entonces, va a obtener un producto reducido. ¿Ya? Y aquí estamos viendo solamente en una sola dirección. En la B, proceso contrario, ¿no? NAD, que es la forma oxidada, recibe electrones y se convierte en NADH. Claro, el otro que da electrones no es proceso, el precursor es reducido y al dar electrones se va a oxidar. ¿Con qué fin hacen eso? Con la finalidad de estabilizarse. Y aquí también podemos ver el caso de piruvato, ¿no? El piruvato va, va a tomar electrones. Fíjense, toma electrones y ¿de dónde? De NADH y lo convierte en NAD, en esta dirección. En la C, vamos a ver el caso de los cetoácidos y aquí tenemos aminoácido. Entonces aquí tenemos glutamato, ¿no? Glutamato y esto es alfa-cetoglutarato. Entonces, aquí el glutamato, ¿qué es lo que está haciendo? Está cediendo electrones, ¿no? Y fíjense, aquí se genera NADH, o sea, NADH, y se convierte en alfa-cetoglutarato. Y a la vez se forma un aminoácido. Este es un proceso de biosíntesis de aminoácidos. A partir de cetoácido, fíjense cómo se forma aminoácido. Y en este caso, el proceso contrario, ¿no? Aminoácido, NADH, y va a generar alfa o cetoácidos y NAD. Es un proceso contrario. Entonces, a partir de alfa-cetoglutarato se va a formar glutamato. Bien, entonces, ¿qué nos piden? ¿Qué nos piden? Dice en A, el NADH se oxida, se utiliza para reducir precursores. Entonces, en A, NADH se está oxidando, claro, ¿no? Se oxida y va para poder cede electrones, se oxida, ¿no? Entonces, ¿es correcto? Sí, claro, efectivamente, eso es correcto, se está oxidando. En la B, el piruvato se oxida al lactato simultáneamente, el NAD se reduce a NADH. Es un proceso contrario, ¿no? El NADH, fíjense para acá, vemos el NADH, cuando va para allá, se oxida, ¿no? Entonces, para acá se está oxidando, NADH se oxida. Entonces, acá lo que nos dice, el piruvato se oxida al lactato. Simultáneamente, ¿el NAD se reduce? No, el NAD se oxida. Estamos viendo acá que el NAD de NADH está pasando a NAD. Eso es su oxidación. Entonces, aquí sería, esto sería verdad y aquí falso, ¿no? En la C, la formación de alfa-cetoglutarato es por reacción de oxidación de glutamato. Entonces, vemos acá lo siguiente. Formación de alfa-cetoglutarato es por oxidación de glutamato. Efectivamente, fíjense, ¿no? Oxidación de glutamato, fíjense que se libera hidrógeno. Entonces, se está reduciendo NAD. Entonces, ¿quién le está dando electrones de glutamato? Entonces, está oxidando y va a generar alfa-cetoglutarato. Listo. Entonces, jóvenes, aquí sería también verdad. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí sería la C. Bien, vamos a 4. Pregunta 4. Dice, ion permanganato es un agente oxidante muy enérgico cuando se encuentra en medio ácido. Sí, es un oxidante muy potente, ¿no? Cuando está en medio ácido, el permanganato. Por eso se puede utilizar así un medio ligeramente ácido como desinfectante, ¿no? Como antimicótico. En medio alcalino se descompone,
Ya no es estable en medio alcalino. Por su estabilidad y su gran capacidad oxidante, se utilizan en muchas reacciones. Un ejemplo es cuando el ion ferroso, aquí está el ion ferroso, ¿no? El ion ferroso reacciona con permanganato. Esto es el ion permanganato, acuérdense. El ion permanganato tiene una carga -1. Permanganato potasio en medio ácido. En medio ácido, cuando es medio ácido, siempre tiene que haber ahí iones hidrogeniones. Por acción del permanganato, fíjense, el hierro +2 se oxida. ¿A dónde pasa? El hierro +3. Entonces, estamos viendo acá la oxidación, ¿no? Entonces, está perdiendo un electrón. Bien, el coeficiente ion hidrogenión dice que es 8 y se forman 4 moles de agua. ¿Ya? Entonces, acá 8, 4 moles de agua. Ya está. Por cada mol de ion permanganato. Entonces, para eso, para decir si realmente se forma, si tiene coeficiente 8 de iones hidrogeniones y coeficiente 4 de agua, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un balanceo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el balanceo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Está perdiendo un electrón y abajo está, vamos a ver, 5 electrones, ¿no? 5 electrones. ¿Por qué? Porque aquí hay 8, ¿no? Perdón, -2 sería por 4, sería 8, ¿no? 8, entonces, ¿cuánto debe tener el manganeso, ¿no? Estado de oxidación. Entonces, de acá partimos del estado de oxidación de manganeso de 7, de +7, acuérdense eso, ya a +2. Entonces, ¿cuánto está ganando? 5 electrones, ¿sí? Y multiplicamos por cruce, ¿no? Por 5, y acá es 1, y por 1. Listo. Entonces, y con eso vamos a tener ya los coeficientes de la ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a tener acá, nos indican 8, ¿no? 8 para iones hidrogeniones, ¿no? Y caso 4 moles de agua, ¿ya? Lo que estamos balanceando es el hierro y el caso del manganeso, ¿no? Del hierro y manganeso. Entonces, acá abajo, el hierro arriba 5, abajo 1 nada más. Esto 8 permanece. Acá el manganeso aquí 1, hierro 5, hierro +3 y agua 4. Y eso se puede verificar, ¿no? Se puede verificar que efectivamente es lo que se genera, ¿no? Entonces, 8, lo que nos dicen, el coeficiente de hidrogeniones es 8 y se forman 4 moles de agua por cada ion permanganato. Entonces, este es una mol, acá también una mol, entonces una mol de permanganato genera 4 moles de agua. Entonces, hasta ahí tendríamos correcto, ¿no? Eso sería verdadero, ¿ya? La suma de coeficiente de productos es 10 en la ecuación de productos, ¿no? Producto, entonces coeficiente de productos, acá está. Esto es producto, ¿no? Entonces la suma de coeficiente dice de producto, ahí está. 1 más 5 más 4 es igual a 10. Listo. Entonces eso también es correcto, ¿no? Verdadero. Por cada mol de agua formada se transfiere 1.25 moles de electrones. Por cada mol de agua se transfiere 1.5 moles de electrones. Entonces, vemos acá, fíjense cuántos electrones se está transfiriendo. 5 electrones, ¿no? 5 electrones. Entonces, ¿cuántos moles se tiene? Se tienen 4 moles de agua. Y esto me va a dar 1.5 mol de electrones, ¿ya? Entonces, efectivamente, esto también es correcto, ¿no? Entonces, ahí tendríamos verdadero, verdadero.
Entonces la respuesta sería la E. Bien, ejercicio 5. Ejercicio 5 nos representa las reacciones nucleares. Implican transformación a nivel de núcleo, formación de nuevos elementos, emisión de partículas y gran desprendimiento de energía. A continuación se presentan algunas reacciones de este tipo. Cuando los rayos cósmicos, ¿no?, bombardean nitrógeno atmosférico, se genera el isótopo carbono 14. Isótopo carbono 14. La suma, nada más, acuérdense, la sumatoria de A de reactantes, ¿no? Reactantes de número de masa es igual a la sumatoria de A de productos. Entonces, aquí hay 1 ya arriba, ¿no? Entonces, carbono me dice, acá hay cuánto, arriba la sumatoria es 15. Entonces, acá también es 14. Listo. Aquí tenemos hidrógeno. Entonces, abajo 7, acá 6, ¿no? Entonces, es el carbono 14. Eso sería, ¿no? Aquí, en esa interrogación. El isótopo reactivo de carbono 14, este carbono 14, se desintegra de acuerdo con la ecuación, ¿ya? Entonces, fíjense aquí qué es lo que se generaría, ¿no? ¿Qué se estaría generando? Entonces, acá, los rayos beta, ¿no? Entonces, negativo. Entonces, acá, 14 lo sumo. Fíjense, 14 y abajo, debo sumar, me debe dar 6, ahí está, 7 menos 1. 6. Listo. En la desintegración del uranio se forman los productos, ¿no? Estos productos que se forman. Entonces, aquí ya vemos abajo, por ejemplo, la Z va a ser menos 6. Arriba vamos a contar 238, pero acá hay 206, ¿no? 206. Entonces, ¿cuánto le faltaría, no? Entonces, el caso de alfa, acuérdense, aquí es así, ¿no? 4, 2. Entonces, ¿cuánto le faltaría acá? 232. Entonces, acá tendría que multiplicar por 8. 8 por 4, 32. 32 más 206, 238. Listo. Y abajo también debo comprobar eso, ¿no? 92. Acá hay 82, faltaría 10. 8 por 2, 16. 6 por menos 1, menos 6, claro, me va a dar eso lo que falta, 10. Listo. Entonces, ¿qué me pregunta? Todavía tenemos acá. Entonces, aquí, Rutherford bombardeó una muestra de nitrógeno con partículas alfa. Esta partículas alfa se llevó a cabo la siguiente reacción de transmutación nuclear liberándose un protón. Entonces, aquí está un protón, abajo, fíjense, 9, acá 9, ¿correcto? Arriba 18, acá hay 1 ya, entonces acá sería 17. Abajo, la fusión nuclear es la combinación de pequeños núcleos con otro más grande y una fuente de energía muy importante. Ya. Entonces, ¿aquí es una fusión nuclear? Sí, podemos ver acá, pero hay un detalle, ¿no? Acá hay 2 arriba y acá se está generando 0. Vamos a ver, ¿qué nos dicen, no? A dice en 1, el número de masa del producto formado es 14. Número de masa del producto formado, 14. Ahí está. Listo. Correcto. ¿Ya? Correcto. Abajo, en B, en 2, la partícula emitida es en 2. La partícula emitida, ahí está. Listo. Correcto también. ¿Ya? En 3, el coeficiente de A es 6. Coeficiente de A, de alfa, perdón, coeficiente de alfa no es 6, es 8. Entonces, todo eso está bien, esto no estaría bien. En 4 se obtuvo isótopo O17, ahí está, jóvenes, eso también correcto. En 5 el producto de la fusión es deuterio, así es, ese es deuterio, listo. Ejercicio 6. Ejercicio 6. La ecuación balanceada muestra la relación de masa, moles, número entre moles o volúmenes entre reactante y producto. Al respecto, complete los espacios en blanco respectivamente, ¿no? Entonces, en caso de 6, ¿no? Tenemos esa pregunta, ¿ya?
Ya. Bien. En 2 igualmente nos dan, ¿no?, ecuación balanceada y luego, claro, nos dicen completar espacio en blanco, ¿ya? 3, la reacción, ¿ya? Bien, en la primera dice se necesita gramos de cloruro de sulfurilo para que reaccione con 40 gramos de agua. Entonces, aquí vamos a hacer bien, entonces, ¿cuántos moles de agua eh, se necesita para que reaccione 40 gramos de agua? Entonces, puedo sacar de esta manera, jóvenes, o de otra manera también puedo trabajarlo. Mira, fíjense acá. O sea, yo les voy a mostrar uno que pueden, no necesariamente de la forma como estamos planteando. Entonces, por razonamiento también pueden manejarlo, ¿ya? Entonces, esto es ácido sulfúrico más 2 HCl. Ya está. Entonces, a ver qué nos dice acá. Se necesitan gramos de cloruro sulfúrico para que reaccione. Estamos viendo acá, fíjense, así nada más yo puedo reaccionar. 1 mol de esta sal reacciona con 2 moles de agua, ¿ya? 2 moles de agua. Entonces, en realidad reacciona lo siguiente. ¿Cuánto es el peso? 135 gramos. ¿Reacciona con cuánto? Agua es aquí 16,32 gramos. Y me está diciendo, se necesita tanto gramos que reaccione con 40 gramos de agua. 40 gramos. Listo. Regla 3 simple. Igualmente aquí. Claro, ¿cuánto es lo que se requiere? ¿No? Se necesita tanto gramos. ¿Ya? Entonces, los gramos que se necesitan, acá me va a salir, me sale 150, o sea, por este método también, ¿ya? Entonces, claro, aquí lo que se ha calculado primero cantidad de moles que se requiere y con eso se ha trabajado y al final igual me va a salir 150 gramos que se necesita de este reactante, ¿ya? Entonces, en ese caso sería 150 gramos. Aquí hay 2 con ese valor, ¿no? 2 con ese valor, entonces. Luego, la 2 me dice, según la ecuación balanceada, ¿no? Según la ecuación balanceada, ¿ya? Tenemos, a ver, en la ecuación balanceada, aquí me piden la cantidad de óxido de manganeso, ¿no? Óxido de manganeso, pero me dan pues un volumen, ¿no? Un volumen de cloruro eh, a ver, perdón. Sí, el volumen que se genera de ion cloro, ¿no? Perdón, el cloro molecular, es un gas. Entonces, puedo utilizar, ¿no?, esta relación para calcular la cantidad de moles que se genera. Entonces, con eso, una vez que yo tengo ya cantidad de moles, yo puedo razonar, ¿no? Una mol, acuérdense, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. Entonces, ya tengo ya 0,71 moles. Entonces, ¿cuántos? Cloro gaseoso reacciona con 4. 6 litros de cloro gaseoso. Entonces, aquí la relación podemos manejar en moles primero y luego en litros, ¿no? Entonces, una mol, 3 moles. Entonces, si es 6 litros, y hay una relación 1:3. Entonces, 2 litros. Y en el otro caso también, una relación que es el doble, ¿no?, de la relación. Entonces, ¿con cuánto reacciona? Con
6 litros, ¿no? Entonces, sería la respuesta D, ¿no? En D, perdón, que nos pide acá. Allá, el cloro gaseoso reaccionará con 2, claro, 2 litros de etano, ¿ya? Entonces, lo que nos está pidiendo de etano. Muy bien. Entonces, jóvenes, para finalizar, ya, esto solamente voy a mostrar, ¿no? Algo rápido. Cuando se queman combustibles fósiles hay emisión de gases como el anhidrido sulfuroso. Ahí está anhidrido sulfuroso, ¿no? Esto es anhidrido sulfuroso que reacciona azufre con oxígeno, se genera este gas, pero este gas, fíjense que puede reaccionar con hidróxido de sodio y se puede generar el sulfito ácido de sodio. Acuérdense que puede decir sulfito ácido de sodio. Entonces, al respecto, complete los espacios en blanco y seleccione la alternativa correcta. Tanto gramos de azufre que deben quemarse para producir suficiente anhidrido para que reaccione con 50 gramos de hidróxido de sodio al 8%. Fíjense, ya me da pureza, ¿no? Entonces, la ecuación es esto, ¿no? Primero es esta reacción y luego esta reacción. Y esto puedo sintetizar estas reacciones, ¿no? Puedo sintetizar. Entonces, sintetizo de esta manera. Y la relación de un mol, entonces puedo ver que todos, un mol reaccionan para dar una mol de sulfato ácido de sodio. Entonces, me dice 50 gramos, ¿no? Para 50 gramos, ¿ya? Para que pueda generar, para que reaccione 50 gramos de hidróxido de sodio al 8%. Entonces, 50 gramos en 100 gramos demuestra 8 gramos. Significa solamente 100 gramos de ese hidróxido, 8%, que significa 92, es impureza. Hay 40 gramos de sodio en una mol, ¿no? Una mol de anhidrido sulfuroso igualmente, ya equivale a una mol también, una mol de azufre. Una mol de azufre equivale a 32 gramos. Y ahí me va a salir 3.2, ¿no? 3.2. En el segundo caso, gramos de reactivo en exceso cuando se mezclan para que reaccione 5 mol anhidrido con 8 mol de hidróxido de sodio. Entonces, ahí lo que tengo que sacar la relación es, el dato me dan es 5 mol y 8 mol de hidróxido. Entonces, ahí debo saber quién es el reactivo limitante, quién es el reactivo en exceso. Entonces, la reacción molar, una mol, la referencia. Entonces, reactivo limitante va a ser óxido de azufre, gramos en reactivo en exceso. Entonces, 3 mol de hidróxido de sodio, una mol equivale a 40. Y 3 mol, ¿cuánto? 120 gramos. Entonces, lo que queda es 3 mol. Entonces, si esto es limitante, va a reaccionar con 5 mol también hidróxido de sodio. ¿Y cuántos moles me queda? 3. Si una mole 40 gramos y 3 moles 120 gramos, ¿ya? Entonces, 3.2, 120 gramos. Y para finalizar, el último, gramos de sal ácida formado por 320 gramos de cada reactante. Entonces, o sea, cada reactante se tiene 320. Entonces, ¿cuántos gramos de sal de ácida se genera? Entonces, se sabe quién es el reactivo limitante. Ya hemos visto que es el SO2, ¿no? Reactivo limitante. Entonces, esto va a reaccionar todo, pero de eso 320, claro, ¿quién va a reaccionar? La hidróxido de sodio va a reaccionar, claro, menos, ¿no? Porque el SO2 reacciona todo. Entonces, ahí se calcula el número de moles que podemos ver. Entonces, 5 moles de SO2 es lo que va a reaccionar. Entonces, ahí primero calcular cuántos moles hay en 320 de cada uno. Entonces, 5 moles reaccionan, ¿ya? SO2, una mol equivalente al el producto, ¿no? Una mol de producto 104
104 gramos. ¿De dónde viene eso? Es el peso molecular, ¿no? Una mol pesa 104 gramos y al final me va a salir 420 gramos de sulfito ácido de sodio. Muy bien, jóvenes. Entonces, sería 3.2, 120, 520. ¿Ya? 3.2, 120, 520. Esto sería la alternativa correcta. Bien. Aquí tenemos la respuesta, jóvenes, de los problemas propuestos. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos finalizando esta clase de esta semana, jóvenes. Entonces, la próxima semana nos estamos viendo. Muy buenas tardes. Muchas gracias.